En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Este programa es una invitación a conocer un poco más de nuestro precioso Señor. Y para conocerlo, contamos con las Sagradas Escrituras, inspiradas divinamente por el Espíritu Santo, a fin de darnos a conocer las hermosuras, las perfecciones del precioso Hijo de Dios, nuestro Señor, revelado en las Escrituras desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Todas las Escrituras hablan de Él. Lo anuncian en el Antiguo Testamento y junto con anunciarlo, lo revelan, y el Nuevo Testamento da cuenta de el cumplimiento de esa profecía, de esa promesa, de la profecía, de las profecías, de la profecía por excelencia que anunciaba a Cristo, y ese Cristo ha venido, ha cumplido esa profecía, y el Nuevo Testamento da cuenta de cómo en Él se han cumplido todas las promesas de Dios, todos los tratos de Dios y el propósito de Dios. Así que bienvenidos a tu programa, donde juntos podemos, por medio de Radio Ágape, contactarnos y disfrutar juntos de las bendiciones del Señor. Comenzaremos con una oración, y para tal efecto, en el día de hoy, hemos invitado a través de sus canciones a nuestro hermano Roberto Sáez, chileno, y si es chileno es bueno, para que nos acompañe en esta oración cantada con una hermosa canción de nuestro hermano del álbum Quebrantado, precisamente la canción que lleva por título Quebrantado, donde él nos hace una invitación solemne para que nuestra vida sea como un frasco de alabastro que se quebranta delante del Señor y que derrama el perfume de nuestra vida a los pies del Señor para adorarlo, para agradar. Que así sea. Te invito entonces, en el nombre del Señor, a que juntos, en el Espíritu, dispongamos nuestro corazón para, mediante la letra de esta canción, hacerla nuestra y dirigírsela a nuestro precioso Señor, tal como lo hizo María, a los pies del Maestro, en adoración, en reconocimiento y en alabanza. Vamos adelante entonces y oremos esta hermosa adoración al Señor. Adelante. Como frasco de alabastro se quebranta el corazón, se derrama el nardo puro a los pies de mi Señor. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Como frasco de alabastro me quebranto el corazón. El tesoro de mi vaso es tesoro de su amor, por su espíritu me anuncia que lo deje en libertad. Como ungüento derramado a los pies
de mi Señor. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Como frasco de alabastro me quebranto el corazón. Amén. Que así sea. Que muramos a nosotros mismos para que solo Cristo viva en nosotros y por medio de nosotros. La Escritura dice que Cristo murió y que si Él murió, luego todos morimos. Dice para que los que viven ya no vivan para sí, no vivan para sí mismos, no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Que así sea entonces, que esta oración cantada la hagamos nuestra y muramos, tomemos la decisión de morir, tomar la cruz cada día para morir en ella y pueda la vida de Cristo manifestarse en nosotros y por medio de nosotros. Bien, amigos y amigas, estamos en Génesis capítulo 25, en nuestro programa de hoy número 36, y vamos a comenzar desde el versículo 27 del capítulo 25, pues allí hemos quedado en los programas anteriores. Quiero recordarles que en los dos programas anteriores, programa 34 y programa 35, hemos dado inicio a la octava historia que compone el libro de Génesis, la historia de los descendientes de Isaac. Ese es el nombre que le da la Escritura en el 25:19. Dice, estos son los descendientes de Isaac. Y allí comienza entonces con ese título, epígrafe, comienza la historia de Isaac, la octava historia que compone este libro, y que se centra principalmente no en la persona de Isaac, sino en sus hijos, en sus descendientes, llamados Esaú el primogénito y Jacob. Así que en los programas anteriores hemos abordado desde el 25:19 hasta el 26, donde hemos destacado de manera especial que en el nacimiento de estos dos hijos de Isaac, en el vientre de Rebeca, Dios ya hizo una elección antes de que ellos nacieran, antes, como dice Pablo, de que hubiesen hecho bien ni mal. Y que esa elección, en el versículo 23, en su última oración, dice que el mayor serviría al menor. Eso nos llevó a considerar entonces el tema de la elección, y para tal efecto, en el programa anterior estuvimos viendo cómo desarrolla la temática de la elección el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Así que los dos programas anteriores al programa de hoy hemos estado ya iniciando la octava historia llamada Los descendientes de Isaac. Hoy entonces continuaremos desde el versículo 27 del capítulo 25 de Génesis, donde tiene por título Esaú vende su primogenitura. O sea, vamos a continuar la historia de Isaac, pero centrada en la historia de sus hijos, y ya no desde el momento que nacen. Ya desarrollamos ese conflicto que tenían, esa pelea que tenían, esa lucha desde el vientre de Rebeca, que hizo que la madre exclamara, si ellos luchan dentro de mí, dijo, ¿qué
si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué sentido va a tener la vida si mis hijos pelean desde el mismo vientre? Estos mellizos venían peleando desde la matriz de Rebeca. Dice entonces el 25-27 que crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa con Z, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, aunque son solo dos hijos, tan distintos uno del otro. Todos los que hemos sido papás podemos dar fe de esto, como un hijo es tan diferente a otro, aun cuando son hijos del mismo padre y de la misma madre. Esaú no era un hombre casero, no era de habitar en su casa, sino que era un hombre de fuera de la casa, un hombre del campo. Pero Jacob era quieto, de carácter quieto, hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. El problema es que a veces esta personalidad de los hijos hace que los papás prefiramos a unos por sobre otros. Y de hecho el versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y esto que consigna la Escritura no es algo que está declarado para decir que está bien. Esto es más bien una debilidad de los papás. No está bien que los papás tengamos hijos preferidos. Y más cuando se usa el verbo amar. Amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob. Cuando nuestros afectos, cuando nuestro amor por nuestros hijos se desequilibra, puede traer consecuencias fuera de la voluntad de Dios. Y continúa el relato diciendo que guisó Jacob un potaje, como hombre tranquilo que prefería ser hogareño, cultivó la cocina, era un buen chef. Así que él cocinó un día un potaje, un guiso. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Es decir que a partir de este momento en que Esaú apetece este guiso de color rojo, luego se dirá que son lentejas, pero que, diríamos en un buen chileno, tenían ají de color. Y de ahí que entonces estas lentejas tomaron el plato, el guiso tomó un color rojo. Y a partir de este incidente, Esaú va a recibir el apodo de Edom, que significa precisamente rojo. Así que atención con esto, porque Esaú es la misma persona llamada Edom. Recuerden que se le puso a Esaú por lo velludo que era. Ahora adquiere el nombre Edom por apetecer este guiso rojo de su hermano Jacob. Así que atención, porque cuando hablamos de Esaú, entonces estamos hablando de los edomitas. Un pueblo, una nación que, tal como le advirtió el Señor a Rebeca, había dos naciones en su seno. Dos pueblos eran divididos desde sus entrañas: los israelitas a través de Jacob y los edomitas, pueblo vecino a Israel hasta el día de hoy, pero que no pertenece o no es propiamente el reino de Israel, aun cuando ambos son descendientes de Isaac. Entonces le pide a su hermano que le convide, que le haga partícipe de ese guisado. Y Jacob, astuto, engañador, suplantador, el que toma por el calcañar, le dijo inmediatamente: véndeme en este día
tu primogenitura. Y entonces Esaú dijo: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Le vendió los derechos de su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Lo interesante es que el escritor dice: así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué te parece? En el versículo 33 dice de que de esta manera, jurando, le vendió a Jacob su primogenitura. Le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lenteja. Y entonces el escritor, nuestro hermano Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice como conclusión: así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, le invito a que miremos en Hebreos capítulo 12, la consideración que hace el escritor y la calificación que hace de Esaú. Dice en el capítulo 12, versículo 15, Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. El Nuevo Testamento, entonces, a través del escritor a los hebreos, califica a Esaú de profano. Profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La definición de profano es aquel que menosprecia lo sagrado, que no le da valor a lo sagrado. Un profano mira las cosas sagradas, las cosas espirituales, las cosas de Dios, las mira como algo sin valor. Las mira con desprecio, no las valora, a tal punto que es capaz de cambiarlas por un plato de comida. Profana lo sagrado, lo convierte en algo común, lo convierte en algo sin valor, no le da el valor que estas cosas en su calidad de sagradas y espirituales tienen. Dice Hebreos, continúa diciendo que entre nosotros no debe haber Esaú, personas como Esaú, que menosprecian las cosas sagradas. Porque después dice el relato: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición. ¿Cuál bendición? La del primogénito. Después la deseó. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Qué tremendo! Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, y que nos libre de ser profanos. Esaú demostró con su actitud, con su conducta, demostró que no le interesaban las cosas espirituales. Jacob, por el contrario, lo vemos aquí altamente interesado en las cosas de Dios. Recuerden que él no nació primero, no es el primogénito. Por derecho de nacimiento, por derecho legal, él no es el primogénito. Aun cuando Dios ha dicho que el elegido es el menor, el que nació último, que el mayor serviría al menor. Ese es el decreto de Dios.
Él no lo sabe. Y como no lo sabe, Él lo está procurando. Él está haciendo todo lo humanamente posible por alcanzar la bendición del primogénito. Y aquí está otra vez la ironía que hemos hablado en los programas anteriores, porque Él ya es el elegido, Él ya tiene la bendición del primogénito. Sin embargo, como Él la ignora, al igual como muchos de nosotros ignoramos la obra de Dios en Cristo, hecha una vez por todas y para siempre, entonces Él está aquí procurándola, está tratando de alcanzarla y con medios dudosos, con estrategias sospechosas, porque se aprovechó del hambre y del cansancio de su hermano para sacarle un juramento, y entonces usó la debilidad de su hermano para arrebatarle los derechos de la primogenitura. Aquí estamos viendo entonces el carácter de Jacob, el carácter de suplantador, de engañador, de usar la astucia. Entonces hemos dicho, y quiero insistir bastante en este punto, nosotros en Cristo ya hemos obtenido lo que Dios tenía para nosotros. Nuestra vida cristiana no consiste en alcanzar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios ya nos fueron dadas en Cristo, ya son nuestras, ya las tenemos, ya nos han sido dadas. Nosotros somos un pueblo ya bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, nuestra tarea es descansar en el Señor, esperar en el Señor, creerle al Señor y mediante su Santo Espíritu experimentar la manifestación por medio de la fe y del Espíritu de toda esa riqueza, de toda esa bendición. No es necesario las artimañas, no son necesarias las estratagemas humanas, no es necesario el engaño ni la política. No es necesario escalar posiciones aserruchando el piso, traicionando, mintiendo. No es necesario ninguna de esas cosas. No es necesario avasallar y pasar por encima de otros. No es necesario dañar a otros a fin de ganar terreno nosotros. Todas estas cosas que vemos cada día en las relaciones humanas, a fin de lograr el éxito, a fin de alcanzar niveles de liderazgo, a fin de alcanzar la prosperidad económica, la fama, el éxito. Todas estas cosas que vemos, estas artimañas que se usan, no son necesarias en el pueblo de Dios, ni para ningún hijo de Dios, porque todo lo de Dios nos ha sido dado en Cristo y nos ha sido dado gratuitamente. Es decir, por gracia. Bendito sea el Señor. Esaú vendió la primogenitura y aquí está el primer acto, una vez que estos dos hijos crecieron, que consigna la Escritura como un evento importante. Muy bien, vamos a pasar al capítulo 26 y vamos a cambiar un poquito de tema porque el capítulo 26 de Génesis es el único capítulo que nos habla de Isaac, de la persona de Isaac, porque como hemos dicho, los demás capítulos están en función de los hijos de Isaac más que de Isaac mismo. Así que hagamos un alto aquí antes de entrar al capítulo 26, que estará dedicado solo a la persona, a la figura de Isaac, y luego el relato continuará exactamente con los hijos. Es como si el capítulo 25 se continuara perfectamente en el capítulo 27 y el capítulo 26 como si fuese una especie de paréntesis para decir algunas cosas del padre, del papá de estos dos hijos, Jacob y Esaú. Así que quiero, aprovechando este break, que nos deleitemos con otra canción de nuestro hermano Roberto Sáez,
chileno, y si es chileno es bueno, con otra de sus canciones, hermosas canciones de su álbum Quebrantado, que dice Suavemente Cristo. Así es el título de esta hermosa canción, y así es como Cristo entró en nuestro corazón, y así es como Él nos conquistó, suavemente. Él usó la persuasión con nosotros, y así nos conquistó. Adelante entonces, y alabemos juntos al Señor con Suavemente Cristo. Suavemente, suavemente, Cristo entró a mi corazón. Suavemente, Cristo, Cristo, con sus cuerdas me rodeó. Yo le di mi vida vana, Él me dio su grande amor. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón, hizo habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Todo el tiempo que he perdido, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Suavemente oí su voz y el abismo de mi alma de su gracia lo llenó. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón, hizo habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Hoy le sirvo de por vida, nada quiero para mí. Cuando parta de este mundo, sus gavillas llevaré. Será el fruto de su gracia, la cosecha de su amor. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón, hizo habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Amén. Amigos y amigas, estamos de regreso después de esta hermosa alabanza donde refleja de manera tan hermosa el carácter de nuestro Señor. Él no se impone por la fuerza. Él no es un tirano. Él no es alguien que nos obliga a algo. Él nos persuade. Él gana nuestro corazón como solo Él sabe hacerlo, suavemente. Bendito el Señor. Muy bien, continuamos. Génesis capítulo 26. Dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Una nueva crisis de hambre ataca la tierra de Canaán. Y entonces dice el relato que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. No sabemos exactamente si es el mismo Abimelech que le tocó relacionarse con Abraham. Recuerden que Abimelech es un título, no es un nombre propio. El asunto es que Isaac terminó por causa del hambre en Gerar, ciudad de los filisteos, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
Es decir, que es probable que él, al igual que su papá, y quizás habiéndolo aprendido de su papá, Abraham, él intenta también descender a Egipto por causa del hambre, tal como lo hizo Abraham. Pero el Señor se le aparece y le dice que no descienda a Egipto, que no cometa el error de su papá, sino que habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. O sea, le dice quédate en Gerar, no desciendas a Egipto. Y le dice Dios, y estaré contigo y te bendeciré. Dios en medio de la crisis está con nosotros y en medio de la crisis es capaz de bendecirnos. Es decir, los hijos de Dios podemos prosperar en medio de una crisis de hambre. Qué hermosa promesa. Ahora, ¿qué es lo interesante del relato? Que ahora Dios está apareciéndose, manifestándose, ya no a Abraham, que ya no está, sino ahora al descendiente de Abraham, Isaac, en quien descansan las promesas de Dios, a través de quien el linaje del Mesías se sigue desarrollando. Y esto es muy importante. En el resumen de la vida de Abraham tenemos a lo menos 11 apariciones de Dios en el transcurso de la vida de Abraham, y recuerdan que él edificó 4 altares edificados en la vida de Abraham al Señor, y 11 manifestaciones, a lo menos 11 manifestaciones del Señor a su vida. Y aquí tenemos entonces la manifestación a Isaac, diciéndole Dios, guiándolo. Y fíjese, dice el versículo 3, que le dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí está ahora entonces la manifestación personal a Isaac, de que todo lo que Dios juró a Abraham, se lo dará a Isaac. Noten que ya Dios usa el término el juramento, ¿no? ¿Recuerdan lo que dijimos de Abraham? En el capítulo 12, lo que Dios le habló a Abraham era una promesa, pero en el 15 se convirtió en un pacto, y en el capítulo 22 en un juramento. Y ahora entonces cuando le habla a Isaac, el sucesor de esta bendición, le usa el término juramento. Entonces continúa diciéndole, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Lo mismo que le había dicho a Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí está la promesa más importante de todas las que Dios le hace a Abraham, que en la simiente ahora de Isaac, o sea que Jesucristo es simiente de Abraham y es la simiente de Isaac, en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿no? Fue obediente a mi voz, y está haciendo referencia al capítulo 22, cuando a Abraham se le ordenó sacrificar a Isaac. Por cuanto oyó Abraham mi voz, e Isaac sabe de eso, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso Dios juró, y ese juramento de bendición de la promesa del Mesías ahora la hereda Isaac. Entonces dice el 26:6, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Rebeca. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso. Esta historia ya nos parece a nosotros conocida, ¿no? Nos suena repetida. ¿De quién habíamos, en quién habíamos visto esta misma escena? En el papá de Isaac, en Abraham. Por lo tanto, aquí vemos al hijo repitiendo los pecados, los errores de su papá. Qué común es esto, ¿no? Qué común. Y está en la Escritura. Está en la Escritura que una de las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas conductas, de nuestras malas costumbres, es que nuestros hijos las van a imitar, las van a aprender. A veces nos encontramos con situaciones bastante absurdas, como por ejemplo que un papá le dice a su hijo que no fume, pero él fuma.
Y él está muy interesado que su hijo no tenga esa mala costumbre de fumar. Y la menciono como una mala costumbre porque simplemente daña la salud, daña los pulmones. Y sin embargo, no tiene esa instrucción al hijo, no tiene mayor efecto porque él está haciendo lo que le está prohibiendo al hijo que no haga. Y el modelo y lo que el hijo ve y el ejemplo es mucho más poderoso que las palabras. Qué tremendo que Isaac hizo exactamente lo que hizo su padre. Qué tremendo que Isaac está cometiendo el mismo error que Abraham. Está pecando de la misma manera que su papá. Que esto nos haga reflexionar a los papás de la responsabilidad que tenemos delante de nuestros hijos. Por sobre todas las cosas, nuestros hijos ven nuestro ejemplo. Esa es la predicación más fuerte. Esa es la predicación que va a quedar más grabada en sus mentes y en sus corazones. Como ellos vean cómo tratamos a nuestras esposas, como ellos vean en nosotros el ejemplo como padres y como matrimonio y como marido y mujer, y como ellos vean el trato que les damos a ellos, casi inevitablemente veremos estos actos repetidos en ellos después con sus esposas y con sus hijos. Que el Señor nos conceda gracia en esto y nos ayude. Es bastante impactante leer esto en la Escritura, cómo Isaac repite los errores de su padre con las mismas consecuencias que vivió su padre. Porque dice el 26:8 que sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Qué te parece? Entonces Abimelech resguarda la integridad de Isaac y le promete que nadie lo va a matar por causa de querer apoderarse de su mujer. Y sembró Isaac en aquella tierra, continúa el relato, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. La bendición de Dios es tremenda. Como hemos dicho, no depende de la economía, no depende de la crisis. Canaán está en una crisis. El hambre viene por la sequía. Y sin embargo, él cosechó aquel año a 100 por 1. Porque la bendición de Dios es así. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Noten cómo Dios usa las circunstancias para que no permanezcamos donde no tenemos que permanecer. Recuerden que la escala o la estadía en Gerar es por causa de la crisis. Dios le dijo: no desciendas a Egipto, sobrevive a la crisis en Gerar, en medio de los filisteos, y yo te voy a bendecir y te voy a prosperar en ese lugar. Pero ese no es el lugar donde tiene que habitar Isaac. Entonces, Dios usa la circunstancia, en este caso la envidia de los filisteos al ver tanta prosperidad en Isaac, para que él entienda que tiene que irse de allí
y habitar, moverse en la voluntad de Dios, donde Dios quiere que esté en medio de Canaán. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó los pozos por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, ¿no? Riña, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Es decir, por fin, un pozo que no fue causa ni de riña ni de enemistad. Y dijo entonces Isaac: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, y de allí subió a Beerseba. Este es el lugar que Dios quiere para Isaac, que él habite en Beerseba. Ahora atención, porque el versículo 24 dice que se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Es decir, otra vez, así como le apareció al comienzo de este capítulo para hablarle de cómo sobrevivir a la crisis, al hambre producida por la sequía, ahora le aparece para manifestarse como el sucesor de la promesa de Abraham. Y qué interesante, porque Dios es el Dios de Abraham. Y se le aparece así: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El Dios de Abraham se convierte ahora en el Dios de Isaac. Hago esta precisión porque recuerden que la Escritura en el Nuevo Testamento va a citar que Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Seguramente un poquito más adelante vamos a desarrollar un programa completo sobre esta presentación que hace Dios. Yo soy el Dios de Abraham, y que ahora se convierte en el Dios de Isaac, y que mañana será también el Dios de Jacob, y este será uno de sus nombres. Esta será una de las presentaciones. Aquí hay algo muy lindo escondido en esta presentación divina que Dios mismo hace de sí mismo. Repito entonces el versículo 24. Yo soy, le dice Dios a Isaac, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar en Beerseba, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Gloria al Señor. Dios entonces confirma que el lugar donde Dios quiere que esté Isaac es Beerseba. Le dice que se establezca ahí, y de tal manera que los siervos abren un pozo como confirmación de que la bendición y el lugar que él debe estar es allí. Allí edificó un altar. Isaac también, al igual que su padre, no solo se copian las cosas malas, y esperamos que así sea, que por sobre todas las cosas nuestros hijos puedan imitar las cosas buenas, como lo está haciendo Isaac aquí, y aprendió de su padre a levantar un altar al Señor para hacer del Dios de Abraham, hacerlo también su Dios. Querido amigo, amiga, el Dios de Abraham es también nuestro Dios. El Dios de Isaac es también nuestro Dios. Es un Dios que está siendo fiel
no solo con una generación, sino con la generación que sigue. Y para nosotros hoy día, nuestro Padre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No quiero adelantarme todavía a explicar esto, porque hasta que no lleguemos a Jacob. Pero lo dejamos pendiente y hay una hermosa revelación de esto al respecto. Continúo la lectura en el versículo 26 del capítulo 26 de Génesis y dice que Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Que este sea nuestro testimonio, que los demás sepan que nosotros somos benditos, que pertenecemos a un pueblo bendecido, a un pueblo bendito. Entonces Isaac, que no tiene que guardar odio, ni rencor, ni rechazo, les hizo un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Es decir, que el mismo pacto de no agresión que hubo entre Abraham y Abimelech es también acá. Este mismo espíritu, este mismo pacto se renueva ahora en el hijo de Abraham, Isaac. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Estamos hablando de lugares desiertos. Y sin embargo, cuando está la bendición de Dios, hay agua en el desierto. Bendito sea el Señor. Qué glorioso. La bendición de Dios sobrepasa toda circunstancia, sobre toda crisis, sobre toda condición de un país, sobre toda circunstancia social. La bendición de Dios es suficiente, es abundante, es tremenda. Y lo llamó Isaac, ese pozo, lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Aquí tenemos entonces la explicación de por qué se llama Beerseba con ese nombre. Porque allí los criados de Isaac hallaron agua, abrieron un pozo, y ese pozo se llamó Seba. Y cuando Esaú termina el relato, el capítulo, era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, que a diferencia de Isaac, que por mandato de su padre tomó mujer de su parentela, se agrega a Esaú, a la actitud de Esaú, no solo el que menospreció su primogenitura convirtiéndose en un profano, sino que además tomó por esposa no a una, sino a dos, y estas dos mujeres cananeas, específicamente eteas. Y por esa causa, qué tremendo el final ya no de Isaac, sino del hijo de Isaac, Esaú, fueron amargura de espíritu para Isaac su papá y para Rebeca su mamá. Dice la NBI, entonces estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. No eran mujeres del pueblo de Dios, no tenían la fe de Abraham, no tenían la fe de Israel, no tenían la fe de Isaac, no tenían
la fe de Rebeca, eran mujeres cananeas que Abraham, por sabiduría divina, entendió que no podía tomar para su hijo Isaac mujer de entre ellas. Un triste final que viene a confirmar la actitud negativa de Esaú. Esaú entonces, como estuvimos comentando en el programa anterior, es finalmente desechado, no porque estaba determinado por Dios antes de que naciera, sino porque él no fue un creyente. Es finalmente la actitud hacia el Señor, es finalmente nuestra fe la que determina si somos elegidos o si somos desechados. La elección de Dios es firme y segura porque no descansa en nuestra conducta, pero sí en nuestra fe, pero sí en nuestra confianza en Dios. De esta manera, entonces, Esaú está él mismo despreciando, él mismo intencionalmente yéndose en contra del deseo de Dios y de la voluntad de Dios. Hemos puesto fin al capítulo 26 y de esta manera también estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, habiendo abarcado el final del capítulo 25 y un breve comentario al capítulo 26, capítulo dedicado en su gran mayoría a la figura de Isaac. Concluimos entonces que los hijos, en este caso representados por Isaac, repetimos desgraciadamente los errores y los pecados de nuestros padres, pero también repetimos las virtudes y las bendiciones de nuestros padres. Los que somos hijos, o los que son hijos y están escuchando, que el Señor les conceda gracia para observar las virtudes de sus padres, imitar las bendiciones y el buen ejemplo de sus padres. Pero vemos que Isaac, al igual que su padre Abraham, es un hombre que si fuera por la conducta, él no tendría ninguna posibilidad de ser depositario de la bendición de Dios. Pero sabemos que la elección de Dios es por gracia, por medio de la fe, y no hay ninguna otra razón. De lo contrario, la bendición de Dios no sería posible para ninguno de nosotros. Es por gracia la elección de Dios por medio de la fe. Los que creen en Jesucristo pueden declararse elegidos. Los que no creen en Jesucristo pueden saberse no elegidos. Así estamos llegando entonces al final de nuestro programa de hoy y te invitamos para que sigamos juntos en una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.